y me gozo de traerles una palabra que el Señor ponía en mi espíritu. Y ahora nos vamos a ir a la palabra, para que en la palabra hoy nos podamos pasear un poco de lo que el Señor nos quiere hablar. Esto que yo traigo es una prédica que el Señor me daba, una palabra profética. Vamos a irnos a Mateo, al libro de Mateo 8:23 al 26. Y este va a ser el versículo central en el cual hoy el Espíritu Santo quería que desarrollara esta palabra. Lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice: Jesús calma la tempestad. En otras versiones dice: Jesús calma la tormenta, Jesús le habla a la tormenta. Dice, esta palabra me la hablaba el Señor para mi vida hace unas semanas atrás. Y yo, viendo cómo el Señor estaba hablando sobre el amor, precisamente le comencé a preguntar. Yo no sabía que May me iba a decir que hoy compartiera, ¿verdad? Pero como el Espíritu realmente habla casi lo mismo, y mejor dicho, el Espíritu Santo, cuando estamos en el Espíritu, realmente podemos oír la voluntad de Dios para el ahora. Entonces, esto hace unas 2-3 semanas yo lo estaba viviendo en mi vida, como les decía, en mi nivel que me lleva el Señor, en mi proceso que me lleva. A cada uno nos lleva en diferentes procesos. Y recuerdo que el Señor me habló porque mi alma estaba muy angustiada. Mi alma se encontraba un poco agitada, justo como habla esta palabra. Y el Señor me habló esta palabra adorando. Porque si hay una cosa que todo hombre y mujer de Dios en todo tiempo debemos de hacer, es adorar al Señor en todo tiempo. En la calma, en la tempestad, en la tormenta, en lo bueno, en lo malo. Eso es lo que el Señor espera. Dice la palabra: Jesús calma la tempestad. Dice el versículo 23. Cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca. Pero Jesús estaba dormido, y llegándose a él le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Imagínense, lo voy a poner en el panorama, o imagínenselo ustedes en su mente, cómo los discípulos seguían a Jesús, los 12 que fueron fieles, lo seguían donde quiera que él iba. Ellos no se imaginaban, cuando el Señor les dijo que subieran a la barca, qué era lo que iban a vivir. Ellos no se imaginaban, pero el Señor sí lo sabía, porque Él es Dios y estaba también hecho hombre. Él sí sabía lo que iba a pasar. Y una vez más me hablaba el Señor, Él estaba probando la fe de sus discípulos para ver cómo iban a reaccionar verdaderamente. Y en los versículos anteriores, que si se van, por ejemplo, al versículo 18, Mateo 18, si me quieren seguir, dice: lo que demanda el discipulado, o sea, lo que demanda seguir al Señor. Y dice la palabra: viendo Jesús una multitud a su alrededor, dio orden de pasar al otro lado. Y un escriba se le acercó y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro de los discípulos le dijo: Señor, permítame que vaya primero y entierre a mi padre. Pero Jesús le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Y vemos cómo el Señor una vez más estaba hablándole de que seguirlo a Él no iba a ser fácil. Que seguirlo a Él requería dejarlo todo por causa de su reino. Inclusive no tener dónde recostar la cabeza, o sea, estar a la intemperie. Pero delante de Dios, aunque una persona puede estar de mendigo a la intemperie, puede estar bajo la cobertura del Señor. Porque como lo ve un hombre natural, no lo ve Dios. Eso es algo que nosotros siempre debemos de ver y preguntarle cómo ve el Señor las cosas. Porque como vemos nosotros, vemos demasiado natural las cosas. Aquí está hablando de quedar a la intemperie,
por causa de él, porque él no tenía casa, no tenía dónde él vivir, no tenía un hogar. Él iba donde el Señor, donde el Padre lo enviaba y hacía su voluntad. Entonces, lo que le estaba sucediendo a los discípulos que decidieron seguirle, le estaba siguiendo, ¿por qué? Porque eran hombres con propósito a los que Dios quería probar una vez más. Eran hombres con propósitos que Dios quería probar para saber si verdaderamente iban a hacer su voluntad. Entonces vemos cómo hacer la voluntad de Dios nos va a costar un precio alto. Cómo hacer la voluntad de Dios nos va a costar pasar mareas, tormentas, huracanes, terremotos, maremotos y de todo lo que nos pueda venir. Y vemos cómo el Señor, una y otra vez, aún siendo hombres y mujeres que tienen palabra profética, que tienen propósito en Él, siempre nos va a estar probando nuestra fe. Eso es lo que yo aprendí de esta palabra en carne viva y lo que estoy aprendiendo cada día. No diga que yo ya lo haya pasado todo, aclaro. Digo que me faltará vivir demasiado, nos faltará. Pero esto es lo que yo les puedo hablar conforme lo que el Señor me ha ido enseñando a mí. Entonces, aquí la palabra nos deja ver que los discípulos habían experimentado en los versículos anteriores, si lo leen en los capítulos, milagros, sanidades. Habían experimentado el poder de Dios. No solamente habían visto predicar a Jesús, ellos habían experimentado el poder de Dios manifestado. Mas sin embargo, como ustedes ven, vemos a unos discípulos amedrantados con la tormenta. Y dice la palabra que Jesús reposaba donde puso su cabeza, en cualquier lugar, en la barca. Él reposaba y descansaba en medio de la marea, en medio del mar. Solo imagínense la escena de Jesús. Él dormía mientras la tormenta y la ola se levantaban. Qué hombre, ¿no? Él estaba en completa paz, acostado, confiado en el Padre, confiado en que el Padre no lo iba a dejar morir. Pero sus discípulos amedrantados, dice la palabra, aquí más adelante en el versículo 25, dice, llegándose a él le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué estáis amedrantados? En otras versiones dice, porque tienen miedo, porque están intimidados, porque están acobardados. Dijo el Señor, hombres de poca fe, así los llamó, hombres de poca fe. Una vez más el Señor probaba la fe y ellos ya habían experimentado al Señor en grandes milagros, esta vez estaban en la misma situación. Entonces, una y otra vez el Señor va a probar nuestra fe en medio de los procesos. Una y otra vez el Señor, cuando se nos levanten problemas, cuando se nos levante la marea, cuando nosotros veamos cosas alrededor del mundo, tinieblas, una y otra vez el Señor nos va a seguir probando, porque el Señor lo que quiere es que nosotros en este tiempo tengamos una fe inquebrantable, una fe firme, una fe que no se mueve como las olas de ese mar, me hablaba el Señor. Yo no estaba, tal vez en ese momento que me pasó todo esto, no estaba viendo la marea, por ejemplo, natural, pero en mi alma estaba como eso, estaban como olas dentro de mi alma, olas de angustia, olas estaba sintiéndome totalmente desorbitada ya. Entonces, ¿cuántas veces nosotros como hijos de Dios nos encontramos de esa manera internamente? Ahora les voy a hablar de lo interno. ¿Cuántas veces las tormentas no vienen a nuestras vidas y nos remueven nuestro hombre y mujer interior? ¿Cuántas veces esas olas no vienen por causa de los problemas, por causa de las tinieblas, por causa de situaciones que nosotros no podemos resolver? Y nosotros nos desesperamos, nosotros nos intimidamos frente a la situación. Nosotros vemos demasiado grande la tormenta, demasiado grande el problema. ¿Cuántas veces a nosotros como hijos de Dios nos sucede esto? ¿Cuántas veces? Y el Señor me hablaba de las diferentes olas internas que vienen a nuestro corazón. Son como olas.
porque las vemos demasiado grandes y se levantan. Están las olas de la angustia, las olas de la frustración, la ola del desánimo, la ola del enojo, de la irritabilidad. Todas las olas que tienen que ver con el cambio interior, porque un día está arriba y otro día está abajo. Un día estás de buen humor y otro día estás de mal humor. Un día quieres hablar y adorar al Señor y otro día que no tenés ganas. Son olas que vienen a hacer cambios emocionales en nuestras vidas y en nuestro carácter. Que Dios quiere que sepamos surfearlas. Que Dios quiere que nosotros sepamos, por ejemplo, cuando el enemigo viene. En este caso el Señor me hablaba, no se trata del enemigo. En este caso que yo le estoy mostrando. En este caso el Señor mandó al viento y al mar callar. Quiere decir que Él tenía la autoridad. Por lo tanto, no todo lo que nos sucede es producto del enemigo. Cosas que nos van a suceder como estas, o como problemas grandes que muchas veces no podemos resolver, nos van a suceder porque son necesarios en nuestras vidas. Son necesarios en nuestras vidas. Son necesarios para pasar a otro nivel de fe. Son necesarios para cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Son necesarios para afirmarnos en nuestro carácter, para no ser y mujeres y hombres endebles, de doble ánimo, de doble carácter, de doble temperamento, para que desarrollemos el carácter del Señor, para que maduremos y crezcamos en los frutos del Espíritu Santo. Todos estos procesos el Señor los permite, amados. Yo me miraba en un sueño antes de eso y no entendía, pero el Señor es misericordioso. Y me miraba en una barca yo, manejando la barca aún en la tierra, ni siquiera era en el agua. Y miraba un montón de demonios tirándome flechas y dardos. Sí que usan los demonios el Señor, claro que sí, que son sus súbditos y están bajo sus pies. Claro que lo usa. Pero te lo usa y te los permite que te golpeen o te tiren flechas para saber qué vas a hacer. ¿Vas a dejar que te quiebren la cabeza y que te la rompan? ¿Vas a dejar que te tambaleen? ¿O vas a dar el fruto correcto que Dios espera en ese momento? ¿Vas a saber surfear también esos dardos, esas flechas? Y el enemigo me tiraba y me lanzaba y me tiraba y me lanzaba y yo bajaba la cabeza por aquí, por allá, por aquí, para allá. ¡Guau! Yo no sabía que tenía esa destreza, solo en los sueños vi. Pero miren, gloria al Señor, ningún dardo me penetró en el sueño. ¿Vale? Y yo le di gloria y honra al Señor. ¿Saben por qué? Porque hay una cosa que yo trato de cuidar mucho y es mi corazón. Para mí es clave y es básico. Mi mente es muy clave. Antes que nada, inclusive antes que mi cuerpo o que cualquier cosa. Hay gente que es vanidosa con su ropa y la cuida. Hay gente que esto, bueno, cada quien, y es bueno, no es malo eso. Pero a mi corazón me habló el Señor recién convertida y para mí fue algo rema. Cuida tu corazón. ¿Qué hace el enemigo? Porque Dios lo permite en esas tormentas, ver cómo te puede envolver, ver cómo te puede atrapar, ver cómo te arrastra en ese huracán. Y Dios en ese momento, ¿dónde está? Dice uno. Eso me hablaba el Señor. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Señor? ¿Vieron ahí los discípulos? ¿Cuál fue su reacción? Dice, y llegándose a Él le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, sálvanos que perecemos. Ahí está en símbolos de exclamación. ¿Cuántas veces nosotros no estamos en esas tormentas de la vida, en esos problemas tan grandes y le decimos, Señor, ¿dónde estás? Es que yo no te veo. Señor, ¿acaso no me has hablado tú? ¿Dónde está lo que me has dicho? Señor, me voy a morir y a ti no te importa. Señor, no tengo que comer y a ti no te importa. Señor, no tengo un trabajo y no te importa, Señor, a ti. ¿Acaso no te importa que yo no tenga techo, por ejemplo? ¿Acaso te da igual, Señor, que yo me sienta sola, por ejemplo? ¿Acaso te da igual que me maltraten en el trabajo? ¿Acaso, Señor, te da igual todas esas cosas, Señor? ¿Te da igual que yo me quede sola? Son tantas luchas que a veces uno tiene como hijo de Dios. ¿Saben? Pararse aquí no es nada fácil. Mucha gente se creerá, y esta tal vez le encanta ponerse allí. Pues quiero desvelarle mi corazón en lo íntimo, no es así. Me cuesta mucho estar aquí, ya. La verdad. Porque quien ha entendido el llamado de Dios verdadero,
el que Dios habla en su palabra y ya lo ha entendido, sabe lo que cuesta de lucha estar aquí. Porque en cuanto el enemigo te ve, no va a parar. ¿Por qué? Porque hay hombres y mujeres y muchos que están ahí sentados que tienen propósito en Dios, que van a llegar al otro destino para tocar otras vidas y otras almas. Y el enemigo va a pelear, batallar, luchar y hacer lo que sea por detenerte. Pero Dios lo va a permitir muchas veces. Dios va a permitir que las tormentas se levanten. Dios va a permitir que el problema venga. Dios va a permitir que muchas veces te sientas atribulada, fatigada, cansada, oprimida muchas veces. Dios lo va a permitir. No todo viene del enemigo. Me refiero a que Dios usa al enemigo muchas veces ya. Y Dios usa todas esas tormentas para traer crecimiento y madurez en nuestra fe. Y eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Estas tormentas, como les decía, es porque nuestra fe, para lo que nos espera más en este tiempo, si ustedes son entendidos de los tiempos, necesitamos una fe firme, una fe inquebrantable. ¿Por qué? Porque son muchas las tinieblas que cubre la tierra, me hablaba el Señor. Son demasiadas las tinieblas y las tinieblas no van a dejar de ser, amados. Nosotros tenemos que irrumpir las tinieblas como luz. No es que va a parar todo lo que vemos. No es que va a detenerse lo que está pasando. Dios lo está permitiendo, esa tormenta. Dios está permitiendo que se remueva toda la tierra. Es el Todopoderoso el que lo está permitiendo. Pero porque quiere formar a sus hijos, a aquellos que van también a llevar la luz en medio de esas tinieblas. Aquellos que van a resplandecer como luminarias. Aquellos que van a ser la respuesta de esa mujer y de ese hombre que muchas veces está esperando que le hablen una palabra de vida y de esperanza. ¿Cómo yo voy a hablar de algo en lo que no creo? ¿Cómo yo voy a hablar de algo en lo que yo no sé que es así? Yo por lo menos no soy hipócrita, amados. Mi esposo me conoce. Y si hay un problema que yo tengo, que todavía el Señor está trabajando en mi vida, es que cuando yo veo algo que es injusto, que no es así, yo digo, esto no es así. No sé, me parece que es algo que el Señor ha puesto, pero que tiene que ser alineado en mi vida cada día más. Pero Dios me llamó para hablar la verdad, en amor. Lo que el Señor quiere es que nosotros nos paremos firme en la fe, que no dudemos en tiempos de tormenta, que lo que Él nos habló en la luz cuando estábamos bien, cuando todo estaba guay, cuando todo teníamos de todo, y nos dijo, sí, yo te voy a llevar a las naciones, un ejemplo. Pues, vale. Entonces es necesario pasar los procesos de fe. Entonces es necesario que tu fe sea aprobada para ver cómo vas a hacer la voluntad de Dios. Y el Señor me hablaba de algo, que Él nos quiere llevar a una total confianza en Él. Confianza en Él es lo que Dios quiere crear en nuestros corazones. Confianza. Mucha gente me dice, sí, yo confío en el Señor. No, no es así. Porque a la primera salimos corriendo a querernos meter a la esclavitud de Egipto de nuevo. A querernos meter otra vez al sistema de este mundo ya. A la primera queremos amedrantarnos y volver atrás de cómo el Señor nos llevaba, ya nos había sacado de la esclavitud, o de pensamientos de esclavitud, o de hábitos que nos esclavizaban, o de acciones que el Señor ya nos había sacado en nuestras vidas. Entonces, en el momento que se tambalea la barca y viene la tormenta y vienen los problemas, queremos volver atrás a Egipto otra vez. Queremos volver a lo mismo otra vez, de donde el Señor ya nos sacó porque no hay otra salida. Pues Dios no quiere eso. Y que Él dijo sobre las ayudas y sobre esto y sobre lo otro. ¿Qué creen ustedes que hacemos si nos sinceramos cuando hacemos eso? ¿Le estamos creyendo al Señor verdaderamente? Pues si creen que es así, estamos engañados. No le estamos creyendo a Dios, porque Dios es todopoderoso. Él es todopoderoso. Y si nosotros nos volvemos en la parte, por ejemplo, económica, que el Señor me hablaba, que se está tambaleando fuerte también. Si nos volvemos atrás de nuevo de lo que el Señor ya nos había sacado, ¿cuál es nuestra confianza? Y la pregunta es, ¿dónde y en quién está nuestra confianza verdaderamente en los momentos de tormenta? ¿Dónde? ¿En quién? ¿En lo que estábamos antes? ¿En eso confiamos?
Porque muchas veces nos queremos engañar y decimos, no, yo ya no le sirvo al faraón. Y no es así. Nosotros tenemos que ser, aunque nosotros vayamos empezando a recibir luz en algunas áreas, que yo sé que yo no lo sé todo, pero las cosas que Dios nos ha hablado, aunque nos tambaleemos, tenemos que permanecer firmes. Tenemos que agarrarnos del Padre en ese momento, ¿eh? Y es lo que yo hacía ese día adorando, tambaleaba la ola. Yo miraba cómo las tambaleaba y cómo las surfeaba, y después el Señor me lo mostró eso en sueño, o sea, me lo reveló que eso era lo que estaba viendo. Y miré cómo el Señor venía en medio de las olas, lo miré con mis ojos y paraba la tormenta, y la tormenta se detuvo. ¿Saben qué? Eso estaba pasando en mi alma en el ámbito interno. Dios, en cuanto pasé esa adoración que era en el Espíritu, trajo paz. Y mis pensamientos y mis sentimientos y todo lo que tenía se calmó. Pude recobrar el reposo de nuevo de mi alma. Muchas veces nosotros ni siquiera podemos descansar en paz. Muchas veces ni siquiera podemos obtener las verdaderas bendiciones que son espirituales que nos ha dado el Señor en las regiones celestiales. ¿Saben? No las podemos obtener. ¿Qué es paz? Shalom, prosperidad verdadera del alma de uno, el descanso del Señor. Muchas veces nosotros no tenemos eso, amados. Hoy les traigo una palabra que les confronte. ¿Por qué? Porque es necesario que nos hagamos muchas preguntas y no nos engañemos. Si hay algo que yo tengo, que mi esposo me conoce, es que yo no sé qué mujercita puede ser así, pero yo me autoexamino como no tienen ni idea, ¿eh? Me autoexamino, me evalúo. Por eso cuando una palabra viene, yo sé cuándo tomarla y cuándo no. ¿Me entienden? Y yo tomo lo bueno y lo retengo y cojo la disciplina, lo que el Señor me está hablando. Agacho la cabeza. Pero lo que yo sé que el Señor me lleva en esa línea, no que yo ya lo haya logrado. Yo digo, vale, Señor, no me, ¿cómo les puedo decir? La corrección no me trae abajo. ¿Por qué? Porque yo sé que el Señor me está ayudando y tengo fe en que voy hacia esa meta. No lo he logrado aún, pero voy a la meta. Así tenemos que pensar. Porque si no, la corrección muchas veces nos va, o la disciplina nos va a traer abajo cuando no tenemos identidad. Cuando no hemos oído al Señor en lo secreto, o cuando el Espíritu no nos redarguye o lo que sea, no nos va a traer el resultado y el fruto indicado a nuestras vidas, que Dios quiere. No es que Mike quiera, es que Dios quiere, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que saber retener algunas cosas. Por ejemplo, ahora le hablaba de que en medio de la opresión es donde el pueblo es que avanza, aunque lo veamos ilógico. En medio de la opresión, porque como les decía, si hay una cosa en la que tenemos que preocuparnos nosotros como hijos de Dios, es en saber cómo Él ve las cosas desde lo alto. Una pregunta con la que empecé mi relación con Dios, haciéndole pregunta y pregunta. Y siempre indago y siempre insisto, ¿cómo tú lo ves, Señor? ¿Cómo tú lo ves? Porque es necesario que nosotros tengamos los ojos del Señor y podamos ver cómo Él lo ve. Porque si no, vamos a andar errados por la vida, errados por aquí. Vamos a andar totalmente errados. Tenemos que preguntarle al Señor, estoy siendo oprimido, pero ¿tú cómo lo ves? Pues miren, les estoy diciendo, la opresión está viniendo y la tormenta para llevarlos a otro nivel de fe. Para llevarnos a otro nivel de fe. Para cruzar hacia adelante al propósito profético, al plan profético que Dios ha destinado para nuestras vidas. Entendiendo que ese proceso que estamos pasando no es el final de nuestras vidas. Dios nos va a procesar en otros niveles de fe. Entendamos. Y entendiendo que tu proceso no es el mío y el mío no es el tuyo. Comprendiendo que a lo que a vos te aturde, tal vez a mí no, y a mí sí me aturde algo que a ti no te aturde. ¿Ven cómo es la sabiduría de Dios? Tan bello para que haya igualdad y nadie se crea más que nadie. Ni nadie se crea víctima tampoco. Sino que todos sepamos comprendernos en unidad los unos con los otros, entendiendo con sensibilidad y amor tu proceso. Entonces el Señor me hablaba que lo que Dios no quiere, y vamos a leernos Isaías 31, vamos a leerlo desde ahí, aunque la palabra realmente
que el Señor me recalcaba es los siguientes versículos que les voy a indicar. Miren lo que pasa cuando nos aliamos con Egipto, o sea, cuando volvemos atrás en medio de las tormentas, me hablaba el Señor. Dice que hacemos alianzas inútiles, alianzas que no nos convienen en nuestras vidas, de las que tal vez el Señor ya nos ha sacado. Dice, ay de los hijos rebeldes, declara el Señor, que ejecutan planes, pero no los míos, y hacen alianza, pero no según mi espíritu, para añadir pecado sobre pecado. Los que descienden a Egipto sin consultarme, para refugiarse al amparo de Faraón y buscar abrigo a la sombra de Egipto. El amparo de Faraón será vuestra vergüenza, y el abrigo a la sombra de Egipto, vuestra humillación. Porque sus príncipes están en Zoán y sus embajadores llegan a Anés. Todos se avergonzarán a causa de un pueblo que no les trae provecho, no les sirve de ayuda ni de utilidad, sino vergüenza y también de oprobio. Lo que les decía y recalcarles, Dios no quiere que nos volvamos atrás. Dios no quiere que volvamos a ser, por ejemplo, si Dios está trabajando en nuestro carácter y hemos avanzado, pero vienen las mareas, las tormentas, los problemas. Vamos a ser como la semilla que tiró el sembrador y en medio de las espinas dice que no pudo dar ese fruto correspondiente porque vinieron muchos tropiezos a la vida y esa semilla no pudo ser fructífera. Pues de esto le hablo. Entonces esa semilla que hace, la persona se vuelve atrás a su vieja alianza, a ser la misma mujer de antes, el mismo hombre de antes, la misma mujer rebelde, el mismo hombre rebelde, la misma mujer orgullosa, el mismo hombre orgulloso, la misma mujer de mal carácter, el mismo hombre de mal carácter porque no puede sobrellevar las circunstancias y las tormentas en fe. Se necesita fe, amados, no solo para los milagros sobrenaturales, porque es sobrenatural que Dios cambie nuestro viejo hombre o mujer vieja. Es sobrenatural que el Espíritu Santo haga un cambio en nuestra mente también, en nuestro carácter y demos fruto. Se necesita fe, amados, no creamos, porque tal vez muchos no hemos entendido y por eso no hemos tenido ciertos cambios que Dios nos ha pedido, porque necesitamos al Espíritu Santo, que es el que nos ayuda, aún para hacer esos cambios. Porque el Señor me hablaba que hay personas que no tienen fe para eso, que creen que no se necesita, pero se necesita confianza firme en el Señor para cambiar esa vieja mentalidad, para renovar esa vieja mentalidad que se desanima cada rato, esa vieja mentalidad que no puede ver un problema porque se esconde debajo de la cama o se aturde el alma, que hasta cambia el estado de ánimo y vuelve a ser la misma mujer del mal carácter, de la mala contestación. Saben, yo venía en el autobús agobiada por muchas cosas que estaba pasando. Y me acuerdo que yo venía aturdida ese día y cuando entré a mi casa, yo suelo ser muy risueña dentro de mi casa, o sea, normal, o sea, como soy en la calle, soy en la casa. A veces hasta me paso y le pido al Señor que me ayude, que necesito madurez en ese sentido. Y realmente, por él me dijo, no, yo te hice contenta. Y realmente me gusta reírme mucho. Y el Señor un día me dijo, no quiero que cambies eso. Porque en el mundo bailabas, brincabas, danzabas, hacías lo que querías. Ahora te tenés que conocer el gozo mío. Porque la religión a veces nos hace ser personas seriotas. No, si nosotros hemos venido del mundo y andábamos alegres por la vida, entre paréntesis, ¿cómo no vamos a gozarnos y ser mujeres y hombres que dentro de nuestro hogar vivamos contentos? Dígame. Eso me hablaba el Señor. Entonces yo entraba y yo ya venía con una mala actitud. Quería contestar hasta mal, ¿saben? Y yo estaba yo miré a Jeffrey, que me quedó viendo porque claro que me conoce. Y yo ya, ¿cómo les puedo decir? No tenía ganas en ese momento, así que estaba agotada físicamente, cansada y con tantas cosas que yo estaba pensando alrededor que estaban pasando, muerte, de todo alrededor de nuestras familias. Y claro, me había levantado varios días de madrugada para poder aprovechar, porque en el día yo no puedo muchas veces estar con el Señor, pero de nada me había servido, yo estaba atribulada, ¿eh? Por eso yo digo, uno cuando se encuentra con el Señor sale diferente, cuando uno no, es pura religiosidad, siempre lo digo. Pero miren, yo venía atribulada y yo ya quería volver a ser la misma mujer de antes, que no quería como hablar, ¿no? Medio apática, pero gracias al Espíritu Santo que me ayuda, como les digo,
porque cada día dependo de Él. Inclusive yo le he dicho, cuando entro a mi casa, allá afuera se quedan los problemas, Señor. Y lo hago proféticamente y hasta me sacudo a veces. Y yo, porque no tenemos que nosotros llevar nuestros problemas, amados, a la casa y aturdir. Una cosa es compartirle mis penas a mi esposo, compartirle mis cargas, tal vez como mujer o él a mí. Pero otra cosa es entrar con una mala actitud, como la vieja mujer de antes. Yo antes pasaba 3 días sin hablarle a mi esposo cuando estaba enfadada. Eso fue antes, cuando yo todavía no conocía al Señor. Pero no sé si les puedo hacer entender lo que les quiero hablar. Volvemos a la misma mentalidad esclava de la misma actitud, acción y carácter que Dios no quiere cuando vienen las tormentas. Y esto les estoy hablando en la área emocional y espiritual solamente, ¿ya? Pero imagínense en lo que es las finanzas, cuando tenemos pruebas, tormentas de las finanzas, queremos volver al trabajo que nos esclaviza, en lo que no podemos ni servirle a Dios, por ejemplo. Queremos volver, por ejemplo, a hacer alianzas con personas que tal vez están siendo personas corruptas en sus finanzas. Queremos muchas veces inclusive manipular con respecto a las finanzas. Queremos un montón de cosas muchas veces y Dios no quiere que volvamos atrás. Dios quiere que en esos momentos que las olas vienen fuertes y los problemas a nuestras vidas, sepamos confiar en Él. Dios quiere que nos arraiguemos a Él y que sepamos entender qué es lo que Dios está procesando en ese momento, en cada área, en cada vida. Eso es lo que Dios quiere. Que nosotros no hagamos alianzas aún con personas que no nos bendicen a nuestras vidas, aún con personas que tal vez no le agradan a Dios. Y nosotros en momentos de dificultades, de la marea, de sentirnos solos, queremos volver atrás con las mismas, a buscar las mismas personas que no nos van a ser de bendición ni ayuda. Nosotros lo que necesitamos es ser luz para esas personas si quieren oír, no dejarnos arrastrar por ellos. ¿Me entienden? Dios no quiere que hagamos alianzas, porque entonces estamos volviendo a ser rebeldes, desobedientes otra vez con el Señor. Eso es lo que Dios quiere. También pongámonos a pensar que cuando nosotros hacemos alianzas con el sistema, con las personas, no sé si ven más allá ustedes, pero estamos haciendo alianzas demoníacas en nuestras vidas. Porque la mayoría de las cosas que rige este mundo visible viene de lo invisible y son de fuerzas demoníacas que están en personas, en ciudades, en regiones, en gobiernos, etcétera, etcétera. Y nosotros a veces nos acomodamos a esas cosas solo porque nos conviene. Solo porque nos conviene y no le preguntamos al Señor. Saben, yo cogí un trabajo, sí que tenía mucha necesidad y en mi persona, o sea, yo personalmente he sido muy probada en la finanza una y otra vez y me he quedado sin trabajo. Al principio era algo que me ponía fatal. Pero debo de decir que siento que he pasado la prueba con respecto a eso. Porque yo era una mujer, o sea, que no paraba, me ha gustado trabajar siempre, ayudar y aportar. Pero ¿saben una cosa? Hace poco le pedí a Dios, Señor, si es tu voluntad, ya llevo meses sin trabajar, dame un trabajo, si es tu voluntad. Si no lo es, no pasa nada, yo aguantaré aquí me quedo, Señor, aquí me quedo, sirviéndote. Sobre todo, aunque no lo digo siempre, mi mayor anhelo y lo que yo he puesto en primer lugar ha sido servir al Señor. O sea que si un trabajo a mí no me conviene, de hecho yo no lo acepto, totalmente cero. Me parqueo ahí, no, esto no me conviene porque esto significa que es una trampa a veces para mantenerme distraída de lo que Dios quiere que yo haga, para Él y para su reino. Entonces, como les decía, esta vez el Señor me llevó a un lugar y yo le dije, Señor, porque caí en gracia, la señora estaba entrevistando a mucha gente, pero me cogió a mí. Yo sentí al Señor en medio de nosotros. Y el Señor me dijo, yo le dije, Señor, ¿y por qué me traes aquí con esta persona? Así, así, así. Y el Señor me dijo que me llevaba con propósito. Nosotros tenemos que pedirle aún a Dios que a cualquier lugar que vayamos, no vayamos simplemente por ganar un dinero, amados. ¿Saben? La gente se está muriendo. La gente necesita del Señor. Y yo sabía en mi intuición que el Señor no me llevaba por casualidad a esa casa, ¿saben? Y comencé a orar e interceder, a orar e interceder. Me tocó algo muy duro porque se necesita macroxumia fuerte ahí, Se necesita mucha paciencia.
Y me dijo el Señor, aquí vas a madurar la paciencia con ella. Una mujer de 60 años, soltera, independiente, que tiene dinero y que no quiere saber que nadie la domine, la controle. Ella tiene que andar por delante. ¿Y qué hago yo? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué tenemos que hacer? Desarrollar el fruto que Dios quiere. Dice que a los más difíciles los tenemos que amar y servir como al Señor. Así es que yo dije, vale, Señor, está bien. Pero la señora, yo vi algo de Dios en ella, no sé ni cómo decirlo, ella ni conoce ni sabe la palabra, pero esa mujer tiene algo especial. Toda su vida ha pasado una otra enfermedad y esa mujer está hecha tuco de operaciones, la mujer, pero ella se ve erguida, delgada y bien elegante. Pero esa mujer desde los 12 años padece de diabetes. Sé que Dios no me llevó por casualidad allí. ¿Saben? Comencé a orar y sentí la presencia del Señor un día que estaba en la casa y ella pone su música y sabe Dios cómo me gustaba bailar a mí, amados, Y esa mujer se pone loca, toda hippie y me la pone y te gusta y no sé qué. Yo, ay, Señor, ampárame de verdad. ¿Qué voy a hacer aquí? Y ella me la pone y yo digo, este es el enemigo, pero bueno, Señor, aquí ni me meneo, me pongo a hablar lengua yo. Calladito, calladita ahí, en una sola orando lengua. Entonces, lo que les quiero decir, yo desde que la vi sentí un gran amor por ella. Una mujer difícil, con una vida dura, aún teniendo dinero. Y a cada rato me repite y me lo dice. ¿Sabes qué? Vos, porque ella es muy guapa y muy elegante, a sus 60 años la ves y si la ves de espalda, ¡guau! Esta mujer está 60, 90. ¡Wow! Pero la mujer está bien cuidada, se ve así, pero por dentro tiene como 4 operaciones en el corazón. Anda un bypass y casi anda el corazón en la mano ya. Y ella me dice, ¿sabes qué? Vos me decís que yo estoy guapa, pero estoy destrozada por dentro, me dijo. ¿Sabes cuántas operaciones y todo lo que he tenido que pasar? Y ella me dice, uno debe de darle gracias, y me dijo, a Dios por la salud. Eso es lo que yo quisiera, pero me lo dice frustrada. Y yo dentro de mí que se me sale y me tengo que contener, pero Dios la puede sanar. Pero póngase que yo oro. Pero ¿saben qué? El Señor me dijo, sabiduría, hija, sabiduría. Saber cuándo y cómo vas a hacer las cosas. ¿Y saben qué? Comencé a orar, a interceder. Desde que yo oí la voz de Dios y me dijo, declara y establece los ángeles que dice la palabra en Hebreo 1:12 creo que. Dice que Él envía ángeles ayudadores para que ayuden a aquellos que han de heredar la salvación. Y yo lo creí, me dice, si crees vas a ver mi gloria en esta alma, me dijo el Señor. Y yo comencé a establecer ángeles ayudadores alrededor de su cama. Lo más flipante fue que al siguiente día se puso grave y cayó en el hospital. Y yo dije, ay Señor, ¿y esto qué es? Esto no me lo esperaba, pero ven cómo Dios ve las cosas de otra manera. ¿Saben qué? Pasó como 4 días esa mujer que le tuvieron que sacar el corazón otra vez, que tuvieron que hacer un montón de cosas. ¿Y saben qué? ¿Por qué les comparto todo esto? Porque cuando uno tiene propósito en Dios, Dios nos va a probar en un montón de cosas, ¿saben? ¿Y saben qué? Yo creo que cuando Él nos quiere llevar a otro nivel, nos pone a gente difícil también. Hablando del carácter. Y entonces, cuando la señora regresó, amados, ¿ves cómo actúa Dios? Él la quiere salvar. Yo sentí la compasión del Espíritu Santo. Él la quiere salvar a esa mujer. Porque ella tiene, a pesar de que ella tiene muchas cosas que no voy a mencionar, esa mujer tiene algo que Dios ha visto. Que solo alguien proféticamente lo puede ver. Porque si usted la ve, ni le caería bien siquiera. Pues cualquier gente natural. Pero ¿saben una cosa? Cuando regresó, esa mujer regresó diferente, con la cabeza abajo. Y me dijo el Señor, yo te la he puesto así para que tú le hables. Porque solo en esa condición frágil, ella te va a oír. Y dicho y hecho, yo le hablé. No le había dicho siquiera que yo era cristiana ni nada de nada. Pero ese día le pude predicar la primera semillita que tiré. Pequeñita, pero ahí va. Y ella me escuchó. ¿Y saben qué fue lo poderoso que me pareció a mí? Pero lindo, porque yo esas cosas las valoro más que nada. Esa mujer escuchó la palabra con sus ojos cerrados, como que estuvieran dándole una comida deliciosa. Hasta suspiró ese día. Como que ella necesitara eso. Y eso es lo que ella necesita, ¿saben? Pero días después, ella volvió a su reacción de querer ella hacerlo todo, de querer andar de arriba. Y le dije, cálmese.
Me pareció impresionante porque terminó como pastoreándola, yo aconsejándola, sentándola. Yo cuando salgo de este trabajo me río y todo. Digo, ay Padre, lo que tú haces. Porque yo le aconsejo, siéntese. Mire, esto no es así. Usted aprenda que las cosas de la vida son vanas. Y me oye, amados. Me dio un gran abrazo y me dijo, su hermana se quedó flipando. Gracias, darling. Y me dijo, tú me tienes paciencia. Te pido que no te molestes nunca conmigo. Porque tú, me dijo, tú verdaderamente me tienes complacida. Pues miren, después de unos días volvió de nuevo la mujer a su vieja andanza de salir, aún con su corazón en la mano, todo, y no paraba. Le dije, no, señora, Pilar, cálmese. Mire, esto no es bueno para usted. No hizo caso la mujer porque es normal. Una persona que ha sido independiente toda su vida no puede parar y ella tiene que hacerlo todo, controlarlo todo, dominarlo todo y nadie puede decirle nada, ¿eh? Pero ¿saben una cosa? Cuando Dios quiere hacer algo, lo hace, yo lo creo. Saben, yo seguí orando, pero mi más flipante experiencia fue que la señora otra vez fue a parar al hospital. O sea, yo me vine el viernes de su casa y me estaban llamando porque estaba otra vez mal, muy mal, y tenían que hacer otra intervención. Y el Señor me dijo, apresura tus pasos, orándolo, porque esta mujer tiene que ser salva. ¿Por qué les hablo todo esto? Hay cosas que Dios permite que están sucediendo porque Dios quiere remover los corazones, remover la tierra para que nosotros sembremos la semilla, y todas las tormentas que muchas veces nosotros pasamos son para eso, para que podamos llegar a ese propósito. Y cuando hablamos de propósito no hablamos como en otras congregaciones, ay, vas a tener el gran ministerio, vas a tener esto, no. Un alma que a Dios le importe es un gran propósito, es algo tremendo. Un alma que Dios ha decidido salvar y que es una persona incrédula, que es una persona que por el dinero, la vanidad, los viajes, todo lo que ha tenido, nunca ha escuchado al Señor. Pues miren cómo lo ve Dios. Ese puede ser tu destino al cual el Señor te lleva, por ejemplo. Y que ha tenido que moldearte para tener paciencia, porque si no, ahí nomasito renunciarías. Qué fácil, ¿no? Lo fácil nos gusta. Y tampoco nos gusta cumplir la palabra. De servirle aún a los amos más difíciles, dice la palabra, a los duros, a los difíciles. Entonces, para seguir lo que estamos ahora hablando, tenemos que atravesar muchas tormentas y tinieblas para poder llegar al destino muchas veces. Le puse un simple ejemplo, pero cada uno sabe qué tormenta podemos estar viviendo en nuestras vidas. Cada uno sabe con qué persona Dios va a hacer que te encuentres, porque qué fruto vamos a dar o vamos a dar de comer a otros si no tenemos ese fruto todavía, por ejemplo. O de qué fe le podemos hablar. ¿De qué Dios le vamos a hablar? ¿Le vamos a hablar de un Dios que no creemos realmente? ¿Que no está en la tormenta, ni está en la ola, ni está cuando viene el torbellino? Vamos a irnos a la palabra. Miren, la palabra en Isaías 43. Vámonos a Isaías 43. Me encanta esta palabra porque Dios promete estar con nosotros en todo tiempo. Pero nosotros no entendemos muchas veces. Creemos que porque no lo sentimos o no lo vemos resolver nuestros problemas en el momento, en el instante, Él no está. Pero la palabra es verdadera y eso tiene que ser nuestra ancla firme. 43 del 1 al 2. Dice, lo voy a leer porque el Señor me guió a guiarlo a todo hasta al versículo 14, porque hay gente que tiene que oír esta promesa. Hoy, abran sus oídos. Dice, mas ahora así dice el Señor, tu creador, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel. No temas, porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre. Mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel tu Salvador. He dado a Egipto por tu rescate, a Cus y a Seba en lugar tuyo. Ya que eres precioso a mis ojos, no a los de los demás, a los de Dios, digno de honra y yo te amo. Daré a otros hombres en lugar tuyo y otros pueblos por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu descendencia y del occidente te reuniré. Diré al norte, entrégalos, y al sur no los retengas. Trae a mis hijos desde lejos
y a mis hijas desde los confines de la tierra, a todo el que es llamado por mi nombre, y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Sacad al pueblo ciego, aunque tiene ojos, y a los sordos, aunque tienen oídos. Todas las naciones a una se han reunido y se han congregado los pueblos. ¿Quién de ellos declarará esto y nos proclamará las cosas anteriores? Que presenten sus testigos y que se justifiquen, que oigan y digan: es verdad, vosotros sois mis testigos, declara el Señor, y mi siervo, a quien he escogido para que me conozcáis y creáis en mí, y entendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Salvador. Yo soy el que lo he anunciado. He salvado y lo he proclamado, y no hay entre vosotros Dios extraño. Vosotros pues sois mis testigos, declara el Señor, y yo soy Dios. Aún desde la eternidad yo soy, y no hay quien libre de mi mano. Yo actúo, y ¿quién lo revocará? Así dice el Señor vuestro Redentor, el Santo de Israel. Por vuestra causa envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, es decir, los caldeos en las naves de los cuales se gloriaban. Yo soy el Señor vuestro santo, el creador de Israel, vuestro rey. Así dice el Señor, que abre camino en el mar y sendero en las aguas impetuosas, el que hace salir carro y caballo, ejército y fuerza. A una se echarán y no se levantarán, como pábilo han sido apagados y extinguidos. No recordéis las cosas anteriores, ni consideréis las cosas del pasado. He aquí hago algo nuevo, ahora acontece. ¿No lo percibís? Aún en los desiertos, esa es la parte, haré caminos y ríos en el yermo. Amén. Ese es el Dios que tenemos, amados. Es el Dios que está con nosotros, como dice la palabra en el versículo 2. Aunque pasemos por las aguas, aunque pasemos por el fuego, aunque pasemos por los ríos, el Señor está con nosotros. Y Él es nuestro fortalecedor, nuestro ayudador. Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza. En los momentos que estamos viviendo ahorita, nosotros tenemos que confiar en Él. Que las tormentas que se levantan son para nuestro propósito y para cumplir la voluntad y lo que viene por delante. El destino profético que espera, el destino profético que nos espera. Tenemos que creerle a Dios, tenemos que confiar en Él, tenemos que vencer la opresión, tenemos que arraigarnos a Él en la tormenta, tenemos que saber surfear las olas que se levantan en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Y quiero mostrarle cómo esta palabra, me decía el Señor, es meramente profética. Miren a dónde iban los discípulos con el Señor en el versículo 28, Mateo 8:28. ¿Qué pasó? El Señor sabía que tenían que ir a la tierra de los Gadarenos. Vieron que desde que subieron a la barca, vuelvo a los versículos principales, cuando se levantó la tormenta y los discípulos se amedrantaron, Dios les estaba probando la fe. El Señor dice, se levantó y le dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y el Señor simplemente con una palabra se levantó y mandó a callar al viento y a la tormenta, y todo volvió a gran bonanza, a reposo. ¿Cómo estaba el Señor cuando vino la tormenta? Él estaba en el reposo. Él estaba reposando. ¿Cómo estaban los discípulos? Estaban amedrantados, con miedo, con intimidación. ¿Cuál es el estado que el Señor quiere en estos momentos que el Señor me hablaba? Quiere reposo, reposo, me hablaba del reposo. Así vamos a pasar al otro lado. ¿A dónde? ¿A dónde iban? Iban al propósito al que Dios los llevaba en ese momento, a la tierra de los Gadarenos. Era una tierra que estaba en gran tinieblas. Y cuando hablo tinieblas, no solo era porque estuviera un endemoniado que tenía legiones de demonios, sino porque en los aires, o sea, en la atmósfera espiritual, en el territorio, estaba plagado demoníacamente.
¿Cómo lo sé eso? El Señor me lo enseñó un día. Porque yo le anhelaba que mi padre fuera libre y me puso una parábola prácticamente. Hay lugares, regiones donde Dios los va a llevar, amados. Hay situaciones y personas que necesitamos llegar hacia ellos y necesitamos liberar. Hay regiones, hay territorios que nos esperan. Hay personas que nos esperan. Por eso Dios tiene que probar nuestra fe y que sea inquebrantable. El lugar de los Gadarenos, la tierra esa que hablamos, donde se dirigían, que Jesús sabía que tenían que llegar ahí, estaba plagado espiritualmente el territorio, la tierra, el ambiente, la atmósfera espiritual de demonios. Y la manifestación de que eso estaba así era al Gadareno endemoniado con legiones de demonios. Ahora lo vamos a leer. ¿Qué iba a hacer Jesús al otro lado? Iba a liberar a ese hombre. Pero ¿por un hombre pasó todo eso? Sí, por un hombre. Ahora les voy a explicar lo que el Señor me enseñaba. Dice, los endemoniados gadarenos. Dice, cuando llegó al otro lado, a la tierra de los Gadarenos, le salieron al encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, violentos en extremos, de manera que nadie podía pasar por aquel camino, imagínense. Y gritaron diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? Mire cómo lo conocieron y reconocieron en cuanto se bajó y puso un pie en el territorio. ¿Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo? En otras versiones dice antes del fin. Le dice, a cierta distancia de ellos había una piara de muchos cerdos paciendo, y los demonios le rogaban diciendo, escuchen, todo este pasaje no estaba hablando con el hombre, con el espíritu del hombre humano, estaba hablando con los demonios Jesús. Y fueron los demonios, dice en Marcos y en Lucas, que corrieron cuando lo vieron llegar y se arrodillaron a él. No fue que él fue y lo buscó. El demonio, en uno dice que uno, en otro de los evangelios dice que son 2, ya, 2 gadarenos. Y fue el demonio que corrió porque sintió la autoridad del que estaba llegando, el que hace que temblar la tierra, el que hace parar la tormenta, el que tiene el todo poder. Estaba llegando a esa tierra para hacer algo que a simple vista, cuando hemos leído esos versículos, nos parece algo simple, algo sencillo. Pues sí, liberó a los gadarenos. ¡Ay, pobrecitos! No, el Señor estaba haciendo algo para la eternidad. Por eso todo lo que nos pasa queda grabado en la eternidad. Y todo lo que vamos a hacer son propósitos eternos en nuestras vidas, ¿eh? Nosotros lo vemos así por así, algunas cosas. El Señor, ¿qué hizo? Cuando le comenzaron a rogar los demonios, Señor, ¿vienes ahora a atormentarnos? Porque la presencia de la luz de Dios atormenta a aquel que está oprimido, al que está endemoniado. Lo atormenta. ¿Y qué hacía el Señor? El Señor lo que hizo fue simplemente con la palabra. Ellos le rogaban, dice, no nos eche fuera, mándanos a esa piara de cerdos. Entonces les dijo, id, simplemente les dijo, id, y los demonios salieron de ese cuerpo, de ese hombre, de esa mente, del espíritu, del alma, de todo. Lo tenían atormentado por mucho tiempo a ese pobre hombre. Imagínense, eran legiones, no sé si saben cuánto es una legión. Imagínense cuántos miles de demonios los que ese hombre tenía. Llamémoslos en pensamientos. Dice que el hombre se golpeaba con las piedras y se hería. Los demonios querían acabar con ese hombre. Entendamos, yo suelo entender cuando veo a alguien oprimido, no lo critico ni lo juzgo, oro. Yo sí creo en la oración, porque sé que cuando una persona está oprimida es porque hay un propósito poderoso en esa persona. Tenemos que ver más allá y tener compasión cuando los demonios atacan a alguien. Ese hombre tenía un propósito eterno en Dios y estaba llegando su Salvador ahí, en ese momento. Él le dijo a los demonios, salgan ahora de él. Y dice que los que entraron a los cerdos se precipitaron al entrar los demonios en ellos y cayeron al mar que había ahí, a un despeñadero. Estoy leyendo con mis propias palabras. Y luego de eso, dice la palabra, que los que cuidaban a los cerdos, dice que huyeron, o sea, atemorizados por ver cómo salieron los demonios. De ahí entraron en los cerdos, huyeron y fueron a la ciudad y lo contaron todo.
Incluso lo de los endemoniados. Ellos estaban flipando, como dicen aquí. Y toda la ciudad, escuchen esto, fue tremendo. O sea, la ciudad en vez de alegrarse, la gente en vez de regocijarse por lo que acababa de pasar y creer en Jesús, dice que salió al encuentro del Jesús y cuando le vieron, ¿qué hicieron? Le rogaron que se fuera. ¿Ustedes creen que si el Salvador, el que tiene las llaves para abrir y cerrar, el que libera, el que sana, puede hacer muchos milagros en esa misma ciudad, uno le va a decir, vete de aquí, en vez de quédate aquí, instálate aquí? Ah, no, ellos temblaron y lo echaron de ahí. ¿Por qué, amados? Tenemos que entender la palabra. Porque ellos estaban influenciados por todo lo que había alrededor. Pero vemos cómo Dios llegó a ser el Padre, Jesús llegó a ser la voluntad. Y solo fue por uno. ¿Alguna vez se han preguntado por qué solo fue por uno? ¿O por dos, como dicen en otras versiones? En otros evangelios. Porque aún la voluntad de Dios es específica, muchas veces ya. Y me hablaba el Señor de la compasión la otra vez. Aún la compasión tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. Entonces, Él iba a lo que iba. Él sabía y conocía los corazones. Los demás no querían aceptar a Jesús, ni creyeron. Pero el Gadareno había algo especial. Y ahora se los voy a leer aquí. Vamos a irnos a otra versión, a otra parte de los evangelios. Para que les explique, porque esta parte a mí me encantó. Estoy tratando de desarrollarles qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas proféticamente. Vamos a irnos a Lucas, porque la historia ya la conocemos de la liberación. Ahora quiero mostrarles qué fue lo que pasó luego con el que quedó libre. Dice, al entrar él en la barca, o sea, Jesús ya estaba otra vez subiendo a la barca para regresar. Él solo fue a cumplir un propósito divino que el Padre lo envió. A cumplir la voluntad del Padre. Eso fue. Esa era en ese momento una palabra profética. Llevar luz a esa tierra. Aunque parezca que no, con una sola persona que fue libre, eso sucedió. Entonces, vamos a ver. Pero Jesús no se lo dice aquí. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara acompañarle. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Pero Jesús subió a la barca y se fue. Entonces, ¿qué pasó con el Gadareno después de eso? El Gadareno comenzó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Y todos se quedaban maravillados. Imagínense. El Gadareno no paró. Pero hay una cosa que yo le preguntaba al Señor de todo esto. No sé si se fijaron. A mí me encantan los evangelios. O sea, me deleito en los evangelios. Yo he visto varios ejemplos en el que miraba que el Señor liberaba y le decía, vete y no se lo digas a nadie. No sé si han visto eso, pero a él no le dijo eso. A él le dijo todo lo contrario. Ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti y cómo te tuvo misericordia. El propósito con el Gadareno era diferente, amados. Dice que él comenzó a proclamar lo que Dios había hecho. Y muchas personas quedaban maravilladas. Quiere decir que Jesús fue conocido en ese lugar. Y quiere decir que muchos creyeron y se convirtieron. Por lo tanto, había un propósito en el Gadareno eterno, un propósito grande en ese hombre. Y una de las cosas que el Señor me hablaba hace varios años, que yo les decía que le preguntaba sobre mi padre, que ha sido algo muy fuerte lo que a él le ha pasado con las opresiones demoníacas, y yo sigo orando por su liberación, por su conversión. Y el Señor nunca ha dejado de darme esperanza y fe, y yo le creo. Un día me dijo, cuando recién estaba apenas conociéndolo, me dijo, si crees vas a ver mi gloria. Y una y otra vez cuando mi fe se quiere venir abajo, me manda una persona, me manda quien sea, y me dice el mismo versículo, si crees vas a ver mi gloria. Y yo le creo, ¿saben? Me he quedado firme creyéndole por años. 10 años tengo orando, 10 años orando por él. Porque a él lo ha azotado de todo. Y mucha gente podría decir, ay, yo misma no lo perdonaba antes. Qué terrible este hombre, que aquí, que allá. ¿Saben qué? Yo le tengo compasión por cómo se ha dejado usar por los demonios. Y el Señor me ponía este ejemplo del Gadareno y llegué a entender lo que pasaba ese día, hace varios años. Me dijo, ora
porque han entrado fuerzas demoníacas en su vida. Son demasiados. Y él no ha querido arrepentirse aún. ¿Saben? Él no ha querido todavía. Él sigue rebelde todavía. Pero yo sigo orando porque Dios me ha hablado. ¿A quién le voy a creer? ¿En quién voy a confiar? ¿En lo que dicen las demás personas o en lo que me ha dicho mi Padre, el Todopoderoso? Que Él lo va a salvar y que le va a tener misericordia. Y me dijo un día que aún en la vejez Él daría frutos. Yo lo creo. ¿Saben? Para una persona puede ser tu mayor milagro muchas veces en una sanidad, pero para mí es la conversión de mi familia y la salvación. Y por eso yo peleo y me mantengo firme. Pero ¿saben una cosa? El Señor me hablaba que muchas veces han habido personas que Él ha querido o que ha estado en su corazón muchas veces y Él ha visto con propósito. Y ese era una persona era mi padre. Y Él se dejó malear el corazón. Él se dejó rebeldizar. Y entró uno y otro y otro y otro demonio a su vida. Hasta que lo tienen cogido, pero el poder de Dios es más grande sobre todas las cosas. Pero ¿saben una cosa? El Señor me ponía el ejemplo de los gadarenos porque me decía, influyó, y me llevaba ese versículo lo entendí hace varios años. Influía lo que había en el ambiente y me puso a orar por esa región donde él vivía. Se movían los mismos demonios y los mismos espíritus en ese lugar. Y pasaron cosas terribles en ese lugar, terribles. ¿Saben? Pero Dios tenía propósito con él, pero ha sido grande, grande su sordera y su rebelión. Aún así Dios tiene misericordia cuando te promete algo. Él sabe qué tiempo va a ir preparando ese corazón para cumplir su voluntad. Pero ¿saben una cosa? Lo que les quiero decir y terminar con esto. Cuando realmente hay un propósito de Dios en nuestras vidas, vamos a ser probados una y otra vez en la fe. Para poder llegar al destino profético y estar firmes en la fe. Para poder llevar luz donde hay tinieblas. Para poder decirle con certeza, yo te digo que puedes salir de ahí. Te digo que las tinieblas pueden salir. Te digo que puedes ser libre, que puedes ser sano. Te digo que puedes tener salvación. Te digo que la depresión se puede ir de tu vida. Te digo que Dios te puede hacer un milagro en la finanza, en tu matrimonio, en lo que sea. En la familia. ¿Cómo vamos a hablar de algo que nosotros no creemos? ¿Qué vamos a decirle así endeblemente? Ay, sí, pero así. No, yo a mi jefa tengo ganas de agarrarla, sentarla y ministrarla ahí, ¿saben? Solo porque Dios me está enseñando sabiduría, no lo hago, ¿saben? Pero y de mi parte es que yo le pondría la mano y le echaría fuera todo lo que lleva. ¿Pero de qué me va a servir? Si Dios quiere tratar con su corazón. Muchas veces no es solo lo demoníaco, como les digo. Ella tiene que arrepentirse ante el Señor. Y Dios sabe cuándo va a ser ese tiempo. Y para eso nos enseña sabiduría. Pero ¿saben una cosa? Ahora para terminar. ¿Qué es lo que el Señor me hablaba? En este tiempo que estamos viviendo la mayoría de esta congregación y alrededor de la tierra. Esta es la palabra que me hablaba. Y cómo quiere el Señor que nosotros estemos en este tiempo. ¿Cómo quiere el Señor que nosotros atravesemos la tormenta? Me hablaba el Señor en Isaías 30. Isaías 30:15 es. Escuchen bien, dice, porque así dice el Señor, así ha dicho el Señor, Dios, el Santo de Israel, en arrepentimiento y en reposo seréis salvos, en quietud y confianza está vuestro poder, pero no quisisteis, dice ahí. ¿Qué me hablaba el Señor de esto? Nos vamos a ir a Hebreos. Hebreos capítulo 4, 1 y 2 voy a leer. Dice, reposo de Dios y del creyente en la Biblia de las Américas. Es lo mismo, por eso se los quiero volver a recalcar. Es una palabra profética para todos nosotros. Dice, por tanto temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron, los israelitas, su pueblo, no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Porque los que hemos creído, los que tenemos fe en esto,
entramos en ese reposo tal como Él ha dicho. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo, dijo, no entrarán en mi reposo. ¿Qué quiere el Señor? Que obedezcamos en este tiempo, que escuchemos. Quiere que a pesar de toda tormenta y de todo lo que yo ya les hablé, en todo lo que he introducido, la respuesta a esas olas, la respuesta a esas tormentas es el reposo del Señor. Dios quiere que reposemos en Él. ¿Saben que yo leía lo que significa esta palabra que leí en Isaías? Que delante de los ojos de Dios o de aquel que entiende las cosas del Señor, una persona que en medio de la tormenta está en reposo es una persona valiente, es una persona con una gran valentía delante de Dios, porque cuesta mucho estar en el reposo. Entendiendo lo que es reposo. ¿Saben que reposo significa estar tranquilo, sosegado, estar en paz? Eso es el reposo. Dios quiere que nosotros entremos en ese reposo. Esa es la palabra que yo les traía al final. Y la palabra, otra vez lo voy a mencionar, Mateo 11:28, dice: venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo, voy a leer el 29, sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, o sea, reposo, tranquilidad para vuestras almas. Yo les explicaba la otra vez eso. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos cargados, atribulados con los problemas de la vida? ¿Qué es lo que sucede? Es cuando realmente no estamos creyendo ni confiando en Dios. Es cuando realmente no estamos dependiendo de Dios. Sabiendo que orgulloso no es una persona tal vez que camine así, y nos podemos equivocar, tal vez la persona tiene un problema en el pecho, lo que sea. Y decimos, ay, mira lo orgullosa cómo camina. Y ya la juzgamos por la apariencia. Sino que la verdadera humildad delante de Dios y la mansedumbre delante de Dios es que depender de Él. Cuando nos hemos soltado del Señor, nos va a pasar todo eso que dice allí. Vamos a estar cargados, atribulados, porque no estamos reposando en Él. Dios quiere que reposemos en Él. Y yo, fíjense que hasta investigaba qué es el estado de reposo en el ámbito natural. Se lo voy a leer. Dice que es el estado de calma y serenidad o paz. Es sinónimo de bienestar, calma, apacibilidad, placidez, quietud, reposo, serenidad, silencio, plenitud y sosiego. Es una cualidad del ser humano que actúa con paciencia, prudencia y sin alterarse. Esa es la cualidad. Eso le podemos llamar reposo, tranquilidad. Que actúa con paciencia, prudencia y sin alterarse. ¿Cómo quiere el Señor que nosotros estemos? Quiere que estemos en ese estado. ¿Podemos lograrlo? Sí. Porque el Señor que dijo en la palabra, no lo voy a decir el versículo, pero dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amados, yo les hago una pregunta porque a mí me gusta ser dinámica. ¿Es mentira eso? ¿No está escrito ahí? ¿Y lo que está escrito es una verdad absoluta, sí o no? ¿Podemos vivir así o es un invento mío o de los que predican esta palabra? ¿Tenemos entonces que dejar que los problemas de la vida nos hagan cambiar de ánimo? Es un estado interior la paz. No depende de las circunstancias y tormentas de fuera. La tranquilidad, la serenidad, el reposo del que Dios nos está hablando es un estado interior. Por lo tanto, a mí no me pueden decir que si yo le digo a una persona, pero mira, no tenés por qué actuar de esa manera o alterarte o lo que sea, es que tengo mis problemas. No hay justificación. Cuando el Señor está tratando para sacar ese fruto en nuestras vidas, que también aparece como fruto del Espíritu, que es la paz. Y que también es la longanimidad, la paciencia también.
que es la capacidad de aguante, sin tambalearte, sin tener que cambiar tu carácter. No es que yo voy a llegar a mi casa de odiosa con mi marido porque yo estoy problemada. Entonces, ¿dónde está la paz que Dios quiere que yo desarrolle? ¿Dónde está realmente el fruto que Dios quiere que desarrolle en mi carácter? ¿Tengo justificación yo por llegarle con la gran cara? ¿Tiene la culpa él? Entonces yo les digo, prediquemos la palabra, pero también vivámosla. Tratemos de vivirla, porque esto es lo que Dios nos pide a todos, no es un invento mío. Es cierto que estamos en el camino aprendiendo y siendo procesados, pero Dios quiere que a esto lleguemos y tenemos que saberlo hacer ya, como Dios quiere. No, yo voy a cambiar mi actitud porque un día estoy bien, entonces yo te contesto y si no, no te contesto. No. Sí tiene que haber comprensión de entender las pruebas unos con los otros. Pero a todos Dios nos pide lo mismo. El mismo fruto no es para algunos, es la paz, la longanimidad en nuestras vidas. Que es cómo sabemos perseverar en medio de la turbulencia. Cómo vamos a esperar y perseverar. Lo busqué en la palabra. Raíz dice, la persona que sabe esperar en buen ánimo, en esperanza. No tenemos justificación para andar nosotros frustrados por la vida, ¿ya? Porque Dios nos está diciendo, aún tal vez no damos ese fruto, pero tenemos que ir por ese camino. No obviarlo. No justificarnos, sino buscar cómo tener fe para que podamos dar ese fruto indicado. Creer que Dios puede ayudarnos en esa vieja mujer, viejo hombre, lo que sea. Porque Dios no me va a justificar que a un hijo o una hija de Él, yo la ofenda con mi mirada, con mi mala actitud. Dios no me lo va a justificar a mí. ¿Me entienden? Tenemos que ser de testimonio verdadero en nuestras vidas. Y eso no significa ser hipócrita. De que, voy a dar una cara, no sé, que me siento mal, pues tengo que hacerlo como me siento mal. Entonces te estás dejando llevar por el alma, no por el espíritu, lo que dice la palabra. Todos estamos en procesos diferentes, pero tenemos que dar el fruto indicado, tenemos que llegar al destino profético, tenemos que desarrollar el carácter y madurarlo y crecer. Todos. Y una cosa que el Señor me hablaba de todo esto al final, es que si nosotros estamos siendo procesados es porque también nos va a llevar a madurez. Él nos quiere llevar a madurez en nuestras vidas, en nuestros corazones. No es que vamos a actuar inmaduramente, como les decía yo, llegar con mi malcriadez. Delante de Dios eso es inmadurez. Todavía. Entonces claro que necesitamos al Señor para madurar. No podemos decir que ya lo hemos logrado, pero sí podemos decir que vamos en ese camino y queremos ir en ese camino verdadero. No engañarnos a nosotros mismos. Y tener convicción y fe de que Dios lo está haciendo y lo va a hacer y Dios nos va a ayudar en el día a día, tanto en todo problema que estemos teniendo, en las finanzas, en el carácter, en los frutos, en todo, amados. El Señor me hablaba de la buena semilla y la mala semilla aquí en este ejemplo, ¿ya? Dice que la buena semilla es aquel que escuchó, la buena tierra, perdón. Y miren que hablábamos del reposo. ¿Qué hizo el Señor? Reposó después de trabajar arduamente el séptimo. ¿Qué no hizo Israel cuando desobedeció? No reposó la tierra. Nosotros somos la tierra, amados. Tenemos que reposar para dar ese fruto. ¿Saben por qué? Porque esa tierra buena es la que escucha la palabra con un corazón bueno y recto. O sea, yo escucho la palabra y no digo, esta palabra no es para mí. Yo rectamente me reviso y con sinceridad. Esto sí, esto no, aquí, Señor, ilumíname. ¿Qué necesito? ¿Qué no necesito? ¿En qué estoy yendo bien? ¿En qué estoy yendo mal? Y dice que escuchando la palabra, esa semilla que se sembró en esa tierra buena, dice que esa semilla ahí crece. ¿Por qué? Porque dice que esa persona que tiene ese corazón retiene la palabra. O sea, la abraza, la acoge. Y dice, y persevera en ella. Y la perseverancia, me hablaba el Señor, no es solamente la constancia, el mantenerse firme en el día a día, sino ahí dice, y el Señor me lo recalcaba, no de cualquier manera, sino con longanimidad, con una buena actitud, con una buena acción, con una buena actitud esperando, perseverando, con ánimo, con esperanza.
No es que estoy perseverando y de cualquier manera, ya. Dios quiere que con una buena actitud perseveremos hasta dar fruto al 100%. Esa es la tierra que va a dar el fruto. Esa es la tierra que va a dar de comer a otros. Esa es la tierra que tiene propósito y que va a ser fructífera. Que oyendo la palabra con corazón sincero, bueno y recto, la retiene, la agarra, se sujeta, la coge y persevera día a día con una buena actitud hasta dar el fruto. Les decía, miren, hay una cosa que les confieso con sinceridad. Les digo que a mí los dones me han dejado de importar hace mucho tiempo. Y yo le digo, bueno, Señor, me encantó cuando comencé a descubrir lo que era el don, esto, lo otro. Ah, qué guay, me emocioné. Pero de que yo sé lo que es el carácter, esa es mi palabra que yo cogí y el Señor me la enseñó. ¿Sabes qué? Me dijo el Señor, tienes que ser una persona que con un corazón bueno y recto retenga y persevere. Y el día que les dije que yo regresaba donde mi esposo por las tormentas, ya iba a ir con la misma actitud de antes, el Espíritu Santo me ayudó porque yo persevero. Y cambié mi actitud al entrar a mi casa ya. Y cuando yo me encuentro con una mala actitud, inmediatamente la cambio. Porque Dios todavía sigue trabajando en mí. Porque estoy perseverando para dar el fruto. Porque para mí es más importante el carácter. Y yo quiero desarrollar el carácter de Cristo. Ese es mi mayor anhelo, se los digo y se los digo con toda sinceridad. No son los dones. Bendito sea Dios, si yo no supiera que el ministerio es tan importante para el Padre, ni siquiera eso, ¿saben? Pero como es tan importante cumplir su voluntad y a Él importa, para mí también es importante. Porque yo quiero agradar al Padre, pero no de cualquier manera. No quiero ser usada de cualquier manera. Y Dios conoce mi corazón y solo Él lo sabe. Lo que yo les estoy diciendo en lo público, que yo le digo en lo íntimo. Entonces, mi batalla, mi empeño, mi meta es el carácter de Cristo. Y no crean que estoy esperando, ay Señor, úsame como la gran mujer ungida. Olvídense. Yo ya me bajé de ese plan hace años en mi vida. Señor, si me vas a llevar, porque es muy importante que yo te pastoree a esa tu hijita, que vos la vas a usar y yo tengo que amarla, tenerle paciencia, desarrollar los frutos. El amor, amados, no es solamente usar la voluntad para amar, es desarrollar los frutos para poder dar ese amor, porque no es de cualquier manera, es con paciencia. Ya. Y es un fruto del Espíritu. Por eso dice, el amor es sufrido. Porque paciencia significa largura de espíritu. Aguante. Y muchas veces no queremos aguantar. Pero a veces es necesario. Porque el propósito muchas veces de Dios que tienen muchas personas va a hacer que esa persona vaya y cumpla su destino profético, que a Dios le importa porque va a impactar a otros. Así es como yo lo veo, con toda sinceridad. Yo ya no lo veo como, ay, yo la gran mujer, yo quiero hacer maravillas. Sí quiero hacerlo, Eso sí, yo quiero hacer milagros porque ahí lo dice en la palabra y quiero ver que Dios se mueva con poder. Anhelo ver. Y anhelo ver la manifestación de los hijos de Dios, como dice la palabra, Que toda la creación lo vea. Que nosotros, dice la palabra, le vamos a predicar a los principados, las potestades, la sabiduría de Dios. Pero asimismo mi anhelo no es, estoy segura, y lo puedo decir públicamente, egoísta, solamente pensando en mí. Por eso quiero que Dios me moldee el carácter. Porque yo entiendo que vamos a tener de frente mujeres y hombres golpeadas, que no cualquier persona las va a poder entender y comprender. Solo aquel que ha sido desarrollado en un carácter maduro. Solo aquel que ha desarrollado el amor sufrido, como dice 1 Corintios 13. Muchas veces se puede ver que no estamos haciendo nada, pero Dios conoce los corazones. Muchas veces podemos juzgar por apariencia solamente, pero Dios conoce los corazones. Y si hay una cosa que a mí, por ejemplo, hace que yo me pare aquí y hable de la palabra, realmente, es que la fe que tengo en Él. Si no, de lo contrario, yo no me pararía aquí. Si no, no estuviera de pie aquí. Porque para mí no ha sido fácil mi vida, nunca. Yo siempre he tenido que luchar y batallar por todo desde que nací. Inclusive por la vida, que casi me muero en el vientre. Entonces,
Yo le creo a Dios y yo le animo, reposemos en Él, creámosle al Señor, creamos lo que Él va a hacer, seamos obedientes como Él dice en su palabra, ¿ya? No sea que caigamos en lo mismo. ¿Ustedes creen que es broma eso que está escrito ahí en Hebreos 4 en adelante? Como el pueblo de Israel no pudo entrar en el reposo por su desobediencia. Josué, vieron todo lo que pasó en la tierra prometida, vieron lo que pasó, cómo se quedaron el pueblo de Israel atrás. Y Dios solo pudo introducir a la generación nueva. Yo les animo, mire, la palabra es reposemos. Él quiere que estemos en este tiempo de tormentas, desarrollar ¿qué? El reposo en nuestras vidas, en confianza, totalmente en confianza, confiados de que pase lo que pase, Dios va a estar ahí. Así que les pido que hoy esta palabra no solo la escuchen de los oídos para afuera, espero que haya penetrado en ustedes y dé fruto, como yo voy a intentar que dé fruto, porque no digo que yo ya lo haya logrado todo con esta palabra, pero es lo que Dios me estaba hablando a mí, ¿eh? Y eso es la palabra que yo traía hoy.